Hola, los saludo a todos en el maravilloso amor del Señor Jesucristo, siempre dando gracias a Dios porque Él ha sido bueno y hasta el día de hoy Él me ha sostenido y también me ha dado el privilegio de poder compartir con todos ustedes la palabra del Señor. El mensaje de Dios para el día de hoy se encuentra en Lucas capítulo 10, del verso 25 al 37. Lucas capítulo 10 del verso 25 al 37, una palabra muy conocida, pero Dios siempre nos tiene algo nuevo para poder enseñarnos. Dice así en el nombre del Señor Jesús. Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel, respondiendo, dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: Bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús, dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, y cayendo en manos de ladrones, los cuales se despojaron, e hiriéndole, se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y viéndole, pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Y otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: Cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Amén. Bueno, esta parábola es una de las historias más conocidas, no tan solamente dentro de la iglesia, sino que también forma parte del acervo popular de la sociedad. Hay hospitales, fundaciones, instituciones de caridad que llevan el nombre del buen samaritano, y el ser buen samaritano siempre se asocia o es asociado al tener misericordia de alguien que lo está pasando mal, o alguien que está pasando por una situación muy, muy difícil. Eso significa el ser buen samaritano. Y esto es exactamente el sentido que Jesús le quiero darnos con esta parábola. Que el amor y la misericordia deben ser parte o deben ser atributos propios de todo aquel que se dice ser seguidor de Cristo. Aquí vemos algo también muy interesante. Dice este pasaje que se le acerca un intérprete de la ley y le pregunta: Maestro, ¿qué es? Se acerca a Jesús para probarle. Pero si nosotros nos damos cuenta, el intérprete, o analizándolo de una forma más detallada, el intérprete de la ley no era un hombre cualquiera, no era un hombre común y corriente que simplemente salido del vulgo. El intérprete de la ley era un hombre muy preparado, muy docto en cuanto a la ley de Moisés. Es decir, cuando había una duda o había no se sabía cómo interpretar un pasaje oscuro acerca de la ley de Moisés, se acudía al intérprete para que éste le diera valga la redundancia, una interpretación correcta a aquel pasaje del cual se tenía duda, para que se aplicara de la forma más apegada a lo que Moisés ordenaba en la ley mosaica. En la ley, o mejor dicho de una mejor forma, a lo que Dios ordenaba a través de la ley mosaica. Eso es mejor. Entonces él se acerca, y si también nosotros nos damos cuenta, leemos con más atención, dice que se acercó para probarle. Es decir, si esta palabra en el original griego se refiere a que él quería cazar a Jesús con la respuesta que él diera. Significa atrapar a alguien con la respuesta que él da. Es decir,
La intención del intérprete de la ley no era para nada buena. Él quería atrapar a Jesús con alguna respuesta que él dijera, que él se contradijera en lo que él respondiera, o dijera algo en contra de la ley para así tener un motivo para ir a acusarlo a los fariseos, a los doctores de la ley o a los escribas, diciendo que él había blasfemado en contra de lo que Jehová ordenaba. Pero Jesús, como siempre, tenía una buena respuesta para todas las preguntas. Él le dice, ¿qué, qué lees? ¿Qué lees? ¿Cómo entiendes? Bueno, y haciendo un pequeño análisis de esto, a través de la historia de Israel, hubo varios maestros, rabinos, escribas que hicieron comentarios acerca de la Biblia, acerca de la Torá, de la ley y los profetas, que fueron compilados en 2 libros, que son el Midrash y el Talmud. Y al transcurrir el tiempo, estos incluso llegaron a tener más autoridad que la propia palabra de Dios. Entonces Jesús, apelando a lo que él mismo había estudiado, él le dice al intérprete, ¿qué es lo que entiendes de las Escrituras? ¿Qué dice las Escrituras? Jesús no le dice qué comentario hizo tal rabino, o tal escriba, o tal doctor de la ley, o qué dice en el Talmud o en la Midrash. Él apela directamente a la palabra de Dios. Y eso también es lo que Dios nos enseña en este día, que por muy bueno que sea el predicador, que por muy bueno, por muy excelente que sea el libro que tú estás leyendo para entender la palabra de Dios, lo que nosotros debemos centrarnos, nuestro máximo foco, nuestro foco principal, debe ser siempre la palabra de Dios. Y también, aquí dice, Jesús le hace también otra pregunta, que dice, ¿cómo entiendes? Es decir, ¿qué es lo que tú entiendes al leer la ley? ¿Qué es lo que tú comprendes después de tu lectura de la ley y de los profetas? Dicho de una manera más sencilla o más actual, ¿cómo está tu comprensión de lectura acerca de lo que tú estás leyendo? Algo que es un verdadero dolor de cabeza para los profesores de lenguaje en los últimos tiempos. Ha sido un verdadero calvario para los profesores de castellano, de lenguaje, el que sus alumnos que la gente tenga una buena comprensión de lectura. Entonces, aquí el intérprete le dice, como él era un conocedor acerca de las Escrituras, él le dice 2 textos de memoria. Así él primeramente le lee Levítico 19:18, dice así: no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Y también Deuteronomio 6:4-5, que dice de esta manera: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas. Amén. Entonces, aquí el intérprete de la ley da una buena... contesta correctamente, dice, Jesús mismo, porque Jesús mismo lo corrobora de que él contestó correctamente. Entonces esto también nos deja una enseñanza de que nosotros podemos tener mucho conocimiento, podemos saber muchas cosas acerca de la Biblia, pero lo importante de todo esto no es tanto el conocimiento. No estoy diciendo que el conocimiento sea malo, no estoy diciendo que tú sepas de la Biblia sea algo que no esté bien, sino que más allá de eso, que más importante que el que tú sepas de la Biblia, lo crucial de todo es que tú la vivas, es que tú vivas lo que tú estás leyendo, de que tú hagas aquello que tú tanto puedas conocer, aquello que tú tanto puedas entender, tú lo puedas llevar a la práctica, tú lo puedas llevar a cabo, porque la misma Biblia dice que la fe sin obras es muerta. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es llevar a cabo aquello que Dios nos dice que tenemos que hacer. Entonces Jesús, gloria al nombre de Cristo, pero él queriendo justificarse a sí mismo, o sea, él muchas veces queriendo decirle a Jesús que su estilo de vida, que el modo en que él vivía, en que el intérprete de la ley vivía era correcto, como queriendo nuevamente pillar al maestro, o queriéndolo dejar sin respuesta, le dice, ¿quién es mi prójimo? ¿Por qué le hace esta pregunta a Jesús? Porque
En esa oportunidad, había una interpretación muy restringida en aquellos tiempos de quién era el prójimo de los judíos, el prójimo de los israelitas, que eran dos personas. Por ejemplo, el prójimo de los israelitas eran dos clases de personas. Primeramente, los parientes, o sea, el cónyuge, los hijos, los hermanos, em, y los padres. Eso era parte del prójimo, una clase de prójimo, y ese que era el que conformaba a los parientes. Y en segundo lugar eran los compatriotas. Así, por ejemplo, ellos solamente debían amar o atender a sus propios compatriotas, no a nadie más. Eso era como la interpretación que durante mucho tiempo se dio de respecto de quién era el prójimo. Entonces él, queriendo justificarse delante de Jesús, diciendo que lo que él hacía era correcto, él le dijo: ¿y quién es mi prójimo? Entonces aquí Jesús empieza a relatar la parábola del buen samaritano, en donde había un hombre que descendía a Jericó y que fue lamentablemente asaltado por dos ladrones. No solamente le robaron, sino que también lo golpearon, y tal fue su golpiza, tal fue la tunda que le dieron, tal fueron los golpes que le dieron a prácticamente fue masacrado este hombre, que lo llegaron casi muerto, lo llevaron al borde de la muerte. Así fue tal la golpiza que recibió aquel hombre que iba de camino a Jericó. Pero aquí también pasa algo muy, como puede ser, controversial. Que primeramente se acerca un sacerdote, que si nosotros lo vemos en lo que dice Lucas, capítulo 10, dice: un hombre descendió, dice, y aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y viéndole, pasó de largo. Esta palabra viéndole, yendo a su original griego, significa saber con certeza, conocer con exactitud. Es decir, el sacerdote se acercó a este hombre para saber en qué estado estaba. Él lo vio moribundo, lo vio totalmente herido por la golpiza que le dieron los ladrones, y él se acercó para verle y para ver en qué estado estaba. Pero dice, viéndole, pasó de largo. Y el levita, luego pasó un levita, que también tuvo la misma actitud que el sacerdote, viéndole, pasó de largo. Pero, ¿por qué? Pero la pregunta es, ¿por qué pasaron de largo? ¿Qué fue lo que motivó al sacerdote y al levita a simplemente mirar a este hombre y pasar de largo? Bueno, la respuesta está en una mala interpretación de la ley, porque también agregar un poco, los sacerdotes y los sacerdotes eran personas, eran los hombres más preparados, o los hombres más cercanos a Dios. No eran hombres cualquiera, eran los hombres que se encargaban de mantener la comunión de Dios con el pueblo. Eran el intermediario, eran el puente entre Dios y el pueblo de Israel. Y también los levitas, a su vez, eran hombres que ayudaban a los sacerdotes dentro del templo. Hacían el mobiliario, preparaban todo del templo, eran los asistentes de los sacerdotes, por lo cual también ellos eran muy conocedores acerca de las Santas Escrituras, o de las Escrituras de aquel entonces, que eran en el Antiguo Testamento. Eran hombres muy sabios, muy capacitados, y sobre todo los sacerdotes. Pero volviendo a la pregunta de antes, ¿por qué estos sacerdotes, por qué estos hombres tan religiosos, estos hombres tan conocedores acerca de las Escrituras, pasaron de largo y dejaron dejaron a su suerte al hombre que estaba ahí tirado? Bueno, esto, como lo dije, se deriva de una mala interpretación de lo que la palabra del Señor dice, que está en Números capítulo 19. Números capítulo 19, del verso 11 al 13. Dice así. 19, dice así: el que tocare cadáver de cualquier persona será inmundo 7 días. Al tercer día se purificará con aquella agua, y al séptimo día será limpio. Y si al tercer día no se purificare, no será limpio al séptimo día. Todo aquel que tocare cadáver de cualquier persona y no se purificare, el tabernáculo de Jehová contaminó, y aquella persona será cortada de Israel. Por cuanto el agua de la purificación no fue rociada sobre él, inmundo será, y su inmundicia será sobre él. Amén.
Entonces, si uno lee este texto, porque el sacerdote y el levita se basaron en estos versos para justificar su actitud, ellos vieron si nosotros lo notamos, ellos vieron al sacerdote, ellos conocieron con exactitud el estado en el cual se encontraba aquel hombre. Y ellos supieron de antemano que él no estaba muerto, que él estaba agonizando, pero no estaba muerto. Pero ellos dijeron, este hombre está por morirse. Este hombre está ya agonizando, ya tiene un pie en la tumba. Entonces, ¿para qué yo me voy a arriesgar? ¿Para qué yo me voy a arriesgar a tocar este cuerpo casi moribundo, a este cuasi cadáver, y yo ser un hombre inmundo delante de Dios y delante de los hombres, y yo incluso arriesgarme a morir por causa de que yo soy inmundo, de que yo no fui lavado, no fui limpiado, no fui rociado con el agua de la purificación? Yo no quiero arriesgarme a morir, y sobre todo ser condenado por Jehová por causa de haber tocado a un hombre inmundo, a un cadáver, a un cuasi cadáver. Este hombre está en la tumba, está casi muerto. Entonces, ¿para qué yo me voy a preocupar acerca de lo que yo voy a arriesgar mi vida, mi pellejo, acerca de lo que por causa de este hombre que está muerto? Entonces, por esa razón es que el sacerdote y el levita pasaron de largo. Gloria al nombre de Jesús. Entonces esto nos muestra, hermano, que la aparente religiosidad o solamente algo externo de lo cual el sacerdote y el levita mostraban delante de ellos, delante del pueblo, delante de los demás sacerdotes y los demás levitas, se mostraban como hombres muy santos, se mostraban como hombres muy cercanos a Dios, hombres que cumplían a rajatabla lo que decían las escrituras, lo que decía la ley mosaica, y también escuchaba lo que decían los profetas. Pero si uno se da cuenta, hermano, esto era simplemente pura apariencia, porque ellos, como dice la misma escritura, la misma ley dice que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ellos no fueron movidos a misericordia, ellos no tuvieron misericordia de aquel hombre moribundo. Ellos perfectamente podrían haberlo ayudado, y por su condición de sacerdote y por su condición de levita, ellos habrían obtenido ayuda mucho más rápida, y tal vez una ayuda de mucha mejor calidad podría haber sido atendido por los mejores doctores de aquel tiempo, porque ellos tenían el poder y la influencia suficiente para poder ir donde los mejores doctores, donde los mejores médicos, para que atendieran a este hombre y fuese curado. Pero no lo hicieron, hermano, porque ellos simplemente eran simple religiosidad. Y hoy Dios nos manda, iglesia del Señor, a que no solamente seamos hombres que seamos una mera apariencia delante de la gente, seamos una mera apariencia delante de Dios, sino que al contrario, nosotros pongamos en práctica lo que Dios nos dice, y lo que Dios nos declara y lo que Dios nos ordena. De eso se trata. Pero continuando, dice que que vino después, que tiempo después pasó y llegó un samaritano. Los samaritanos eran hombres muy odiados por Israel a causa de que ellos eran hijos de hombres israelitas, o de hombres judíos con personas de otros pueblos, o sea, de Babilonia, porque cuando se produjo el cautiverio de Israel en Babilonia, muchos se casaron allá con hombres de otros pueblos, de otras naciones, de babilonios, sirios, de persas, etc. Entonces todos esos hombres, que cuando Ciro el persa ordenó que nuevamente el pueblo de Israel volviera a su tierra, muchos llegaron así siendo hijos de mezclas de israelitas con otros pueblos, y por esa razón, al no ser hombres plenamente judíos, sino que siendo mezclas, eran odiados y aborrecidos por los demás pueblos, por los demás judíos, por esta condición. Pero nosotros pero también los samaritanos no es que fueran hombres paganos, sino que al contrario, ellos también adoraban a Dios, ellos también seguían la ley, seguían los profetas, eran hombres también que adoraban a Dios también. No es que simplemente fueran hombres paganos o que fueran idólatras, ellos también adoraban a Dios, pero por su condición de ser gente que eran productos de relaciones entre israelitas y otros pueblos. Por esa razón es que eran odiados y eran aborrecidos por los demás pueblos de Israel. Gloria al nombre de Jesús para siempre.
Entonces, dice que en la Biblia que el samaritano fue movido a misericordia. Como dice Lucas, el libro de este relato, hermano, de Lucas capítulo 10, esta parábola del buen samaritano, Lucas capítulo 10, gloria al nombre de Jesús para siempre. Dice, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Es decir, esta palabra, yendo a lo que significa en su original griego, quiere decir que es un hombre que dentro de sus entrañas, que dentro de su ser sintió el dolor que estaba pasando este hombre moribundo y fue y le ayudó. Y le socorrió, y tuvo misericordia, y tuvo clemencia, tuvo piedad, sintió caridad por este hombre sufriente, y lo ayudó. Eso significa fue movido a misericordia. El samaritano sintió dentro de su ser, sintió dentro de su corazón, sintió dentro de sus entrañas el dolor horrible que este hombre estaba muriendo agonizante, y él no simplemente se quedó viéndolo ahí como moría, sino que él, teniendo todos sus recursos a su disposición, él clamó, él lo ayudó, le socorrió y le asistió. Eso significa ser movido a misericordia. O sea, la persona menos que quizás menos esperaba este hombre. Tal vez este hombre también aborrecía a los samaritanos. Tal vez él era un judío. Entonces él aborrecía a los samaritanos. Pero es la persona de la cual menos esperaba, de la cual él menos creía que iba a recibir ayuda, él la recibió, hermano. Y así Dios también nos manda a que nosotros también tenemos que ser amadores de nuestro prójimo. No tan solamente muchas veces como ayudar a aquel que nos hace bien, ayudar a nuestra familia o ayudar a nuestro vecino, qué sé yo, alguien que nos cae bien, sino que, por ejemplo, si tú vieras a tu enemigo que está pasando, que está muchas veces, que está enfermo de cáncer, pongámosle un ejemplo, si está enfermo de cáncer y no tuviera para solventar sus gastos médicos y tú le vieras así, ¿tú le ayudarías? ¿O simplemente te dejarías que él se muriera, nomás que se pudriera por dentro como le pasa a aquellos que lamentablemente están enfermos con cáncer? ¿Tú dejarías que eso pasara? Creo que Dios no dejaría que eso sucediera, sino que al contrario. Dios nos manda a que tenemos que tener misericordia, amor por el prójimo, amor por aquellos que están sufriendo, amor por aquellos que hoy están pasándolo mal, hermano. Eso significa, incluso dice la parábola, dice... Este samaritano, como lo dije antes, cumplía la ley del Señor y la cumplía verdaderamente bien. Porque él no tan solamente lo vio, no es que solamente se dolió con lo que él estaba haciendo, él no se dolió solamente con el sufrimiento de este hombre, sino que al contrario, él dio de lo suyo, él curó sus heridas, le puso aceite y vino que tienen propiedad curativa para sanar, cicatrizar y también para aliviar el dolor de este hombre, y también lo puso sobre su cabalgadura. O sea, él se bajó de su caballo o de su bestia de carga, que puede ser un caballo o un asno. Él se bajó, puso a este hombre, él se sacrificó y él se fue caminando todo el trayecto que él iba recorriendo y para asistir a este hombre. Él amó a su prójimo como a sí mismo. Él se desprendió de lo que él tenía, se desprendió de sus comodidades, de ir él cómodamente en su asno o en su caballo. No, él se desprendió de eso y puso sobre él a aquel hombre que estaba malherido. Y también él lo llevó hasta el mesón, o sea, un lugar donde lo pudieran atender. Y dice en la Biblia que sacó 2 denarios. Un denario era el trabajo de un día. O sea, él dio el sueldo de 2 días para atender a aquel hombre que estaba agonizante, que estaba malherido, y le dijo y no tan solamente lo dejó botado, simplemente abandonado a su suerte. Ya cumplí con mi deber y se acabó. No, sino que él fue donde el mesonero, el que atendía aquel lugar, y le dijo: oye, todo lo que tú gastares, todo aquello que todos los gastos médicos en que tú incurrieres, cuando yo vuelva, yo te los voy a pagar. Así que atiéndelo lo mejor que puedas, que todos los gastos en los cuales tú incurras, yo los voy a pagar. O sea, eso significa amor al prójimo. Eso significa realmente amar a nuestro prójimo como a ti mismo.
O sea, lo que quiere decir Jesús con esta parábola es que no tan solamente el prójimo pues, son los parientes o los compatriotas o la gente que nos cae bien, o llevándolo al término de hoy, no tan solamente son la gente son nuestros hermanos de la iglesia, sino que al contrario, aquel que nos venga a pedir ayuda, nosotros si tenemos los medios suficientes para ayudarle, nosotros tenemos que hacerlo, nosotros tenemos que realizarlo, hermano. Eso significa el buen samaritano, no tan solamente ayudar a aquel que me conviene, a aquel que me va a pagar bien por bien, a aquel que me cae bien, a aquel que es mi pariente, no, sino que al contrario. Dios nos manda a que hagamos misericordia de todo aquello que muchas veces nos rodean y que lo están pasando mal. Gloria al nombre de Jesús para siempre. Dios los bendiga, Dios los guarde. Y también quiero agregar una cosa más, hermano. Que incluso Jehová nos manda a hacernos cargo de la gente que tenemos que amar a nuestro enemigo. Y lo demuestra aquí en el Deuteronomio 23, 4, perdón, en Éxodo capítulo 23. Verso 4 y 5, dice así: si encontrares el buey de tu enemigo, o su asno extraviado, vuelva a llevárselo. Si vieres el asno del que te aborrece caído debajo de su carga, ¿le dejarás sin ayuda? Antes bien le ayudarás a levantarlo. Amén. O sea, hermanos, si Dios nos manda a preocuparnos aún de los animales, hermano, o sea, aquí también Dios demuestra que nosotros tenemos que preocuparnos de los animales. Si aún Dios nos manda a preocuparnos de las bestias de carga, aún de las bestias que son de nuestro enemigo, ¿con cuánta mayor razón nosotros debemos preocuparnos por aquellos que hoy están sufriendo? Aunque quizás en el pasado, yo sé que cuesta, hermano, yo sé que esto no es fácil, sé que esto no es algo sencillo de hacer, que ayudar a aquel que nos ha hecho mal, ayudar a aquel que nos ha causado algún mal, algún agravio, nos ha insultado, nos ha agraviado, nos ha insultado. Sé que eso no es fácil, pero Dios lo manda a hacerlo, para que así nosotros demostremos el amor de Dios en nuestras vidas y no seamos simplemente, y lo digo yo para mí también, no seamos simplemente palabras solamente, palabra hablada, palabra escrita y palabra hablada, solamente ser, como muchas veces ser solamente bla, bla, bla y no hacer nada, sino que lo que Dios nos manda también, a que nosotros demostremos este amor por el prójimo, demostremos que realmente nosotros amamos a Dios. Y no ser simplemente una pura apariencia de piedad, una pura apariencia de cristiano, una sola apariencia de ser evangélico, porque la apariencia, hermano, no sirve para nada. La Biblia, el mismo Santiago dice, la fe sin obras es muerta. Gloria al nombre de Jesús. Que este mensaje sea de bendición, este mensaje sea de ayuda para todos aquellos que hoy lo están viendo y que hoy realmente y que todo esto sea para la gloria de Dios y que todos pongamos en práctica lo que hoy el Padre Celestial nos ha enseñado. Dios les bendiga, Dios les ayude, nos estaremos viendo en una próxima oportunidad y les deseo a todos lo mejor. Les deseo a cada uno de ustedes que les vaya muy bien en todo y que Dios los bendiga en gran manera. Bendiciones a todos.